Hey, muy buenos amigos, y bienvenidos a un vídeo más de Artisport. Yo soy Sergio, os doy la bienvenida y vamos a seguir hoy con el concepto de la magia en la antigüedad y en la Edad Media. En los árboles de los tiempos, como hemos dicho anteriormente, la magia termina convirtiéndose en un sistema de creencia con una serie de rituales y de organización social de pequeños grupos que estos intentan entender y comprender mejor su lugar en el mundo, haciendo que la magia sea un puente entre el mundo de lo visible y el mundo de lo invisible. En las antiguas civilizaciones la magia no estaba prohibida, de hecho pertenecía a nuestro día a día y de hecho se utilizaba normalmente de manera colectiva y había, como hemos dicho anteriormente, un chamán que era el que guiaba. Que podía existir también una fuerza política dentro del grupo y también era al mismo tiempo el chamán, por supuesto. Uno era el que se encargaba de lo que era la distribución material, ¿no? Vamos a cazar, vamos a defendernos, y después estaba el chamán que se encargaba de esos asuntos más bien extraterrenales. Y esto hacía que la magia en las civilizaciones antiguas no fuera un saber prohibido, sino que formaba parte del arte, la ciencia, la religión primitiva, de la sociedad en general. Y era la manera que tenían de entender el cosmos y por tanto el universo y la realidad que les rodeaba. Pero claro, esto va a cambiar porque las sociedades van a ser cada vez más complejas y los sistemas de creencia van a terminar desarrollando una iglesia, un credo, una serie de instituciones. Estas instituciones van a estar a veces confrontadas con el poder y a veces van a estar al lado. Y la magia, o lo que sería la figura del chamán y de lo que era la magia en estas sociedades complejas que van entendiendo poco a poco cómo funciona el mundo, ya no es tan necesaria y va a quedar relegada pues a los bordes de lo que serían los márgenes de la sociedad. Bien, una vez que aparecen lo que son las religiones ya más complejas, la magia termina estando totalmente relacionada con estas instituciones eclesiásticas o religiosas, llamémoslas como queramos. Y normalmente su función está en lo que es la astrología o la medicina. Los primeros magos persas, de lo que sería el zoroastrismo, pues ellos observaban todo lo que era la cosmología, las estrellas, e intentaban averiguar a través de ellas lo que podía deparar el futuro. Es decir, aunque ya la magia no tenía una utilidad directa en el sentido de inmediatez, para la caza, la cosecha, sí que es verdad que se empieza a estudiar lo que es el cielo, se ven las relaciones de las estaciones y al mismo tiempo se entiende que se puede predecir cierto futuro, apareciendo esa idea de la adivinación o de lo profético. Por tanto, aquí el mago sigue también cumpliendo una visión de puente entre lo humano y lo invisible a la hora de poder predecir lo que puede ocurrir de aquí a X tiempo, y que eso puede servir para que el líder político de turno pueda tomar las medidas pertinentes. Es decir, lo mismo que en la prehistoria, pero más elaborado y con más burocracia. Después tenemos lo que son los sacerdotes egipcios, que van a utilizar esa parte de la primera magia chamánica, ¿no? De aquella magia que podía comunicarse con el mundo de los espíritus, pues lo van a utilizar para seguir invocando a esas divinidades, pero que al mismo tiempo otras facciones de igual manera de esa búsqueda inmediata de un resultado va desapareciendo, porque los rituales se van convirtiendo cada vez más complejos y más formales y se tienen que realizar a través de un templo muy concreto, que ya no es un lugar que se puede ir con facilidad, no todo el mundo tiene el acceso, a lo mejor tiene que estar presentes ciertas figuras de autoridad aparte del clero. Es decir, que ya los rituales para invocar a estos seres sobrenaturales ya no son tan inmediatos, y también es cierto que se dejan de utilizar una serie de prácticas o de lo que sería sustancias, ya que se tiene que hacer siempre a través del rezo y la meditación. Y por otro lado están los filósofos, que ven en la magia, en este saber que viene de los persas y de los egipcios, como una filosofía del todo o que tiene que ver con el cosmos. Es decir, la filosofía o el pensamiento que es capaz de unir todo lo que hay en la metafísica y darle un entendimiento y una comprensión. Es decir, que para los filósofos griegos era como una especie de ciencia del orden del cosmos. Para Platón la magia era un conocimiento del alma, para Plotino un camino de unión con el uno, el principio supremo del universo, que se alcanzaba mediante símbolos y ritos. Luego pasamos a la época helenística, y aquí la magia
va también a transformarse un poco. Y es que aquí los saberes egipcios, los saberes griegos y toda la filosofía que venía de la India se terminan mezclando y se entiende al mago como una persona que es capaz de albergar todo el conocimiento en su cabeza. Todo el conocimiento, ya sea del universo, la naturaleza humana, todo lo puede albergar esa figura que ya digo que se va tomando con una iniciación de prudencia, maestro, etcétera, etcétera. Y que dentro de toda esa sabiduría pues sigue siendo un mediador entre el mundo de lo visible y el mundo de lo invisible. Por aquella época se va a hacer bastante famoso lo que sería el Corpus, donde la magia se va a describir como una teurgia, que es una actividad humana capaz de invocar la divinidad. Y no se consideraba brujería, sino que se consideraba un arte, el arte elevado de comunicarse con lo que podríamos decir Dios o los dioses, es decir, con ese otro mundo espiritual como hacían los propios chamanes. Ahora toca hablar de lo que sería el cristianismo y la magia, porque en esta época antigua, en el momento en que empieza a venir su declive, empiezan a aparecer nuevos ritos, nuevas religiones, nuevas maneras de ver el mundo, entre ellas está el cristianismo. Y si bien el cristianismo va a heredar ritos típicos de la magia, como puede ser la sanación o el exorcismo, va a rechazar otros y les va a dar una categoría de como mínimo algo demoníaco, algo que no se debe de usar. Además que aquí el cristianismo entra en un verdadero conflicto porque en su cosmología, en sus creencias y en su teología hay una serie de obras y milagros que realiza Jesús que casualmente algunas de ellas se parecen a los que han hecho otros magos a lo largo de la historia. De hecho, en la misma Biblia, en las cartas de Pablo, se nos habla de Simón el Mago, que por cierto, uno de los grandes logros de Simón el Mago fue resucitar a un niño. Y esto, quiera o no, provoca un choque ideológico y mitológico entre este grupo social que son cristianos y otros grupos sociales que aparentemente, sin la necesidad de creer en este supuesto salvador, podían hacer prácticamente o casi lo mismo que hacían ellos. ¿Qué es lo que hace? Que todo esto hace que la magia sea reinterpretada. Como he dicho, por un lado, la comunidad cristiana se va a quedar con una serie de ritos, como por ejemplo puede ser el exorcismo o la sanación o otro tipo de artes mágicas, siempre traspasando lo que es la figura de Cristo, y más adelante va a englobar esa posibilidad de actos mágicos primitivos a través de todo lo que serían los santos que se van produciendo, pero por otro va a expulsar y va a ver con malos ojos otras actividades en las que el hombre puede, en cierta manera, interactuar de manera libre y sin la intervención de un tercero, que es la Iglesia Católica, con ese otro más allá. Eso la Iglesia no lo puede ver bien y tampoco lo puede tolerar. Y en este aspecto, a esas otras tradiciones se les va a acusar de paganas o idolatrías, y mucho más adelante, ya al final de la Edad Media y cuando se vaya a iniciar todo lo que es la caza de brujas, se va a relacionar a la magia literalmente con todo lo que tenga que ver con Satán. Y en este aspecto lo mágico terminó viéndose con sospecha como una amenaza al orden divino y verdadero. Y entonces llegamos a la Edad Media, que es la persecución y resistencia. Realmente aquí hay bastantes mitos, porque la persecución real a las brujas y al pensamiento disidente mágico a la Iglesia se va a realizar de manera externa en lo que sería la Baja Edad Media, es decir, al final. Otra cosa muy diferente es que dentro de la Iglesia, en la Edad Media, el tema de la magia se vio bastante censurado, pero por ejemplo Tomás de Aquino hizo varios tratados de magia. Hildegard tiene varios tratados de magia y son santos católicos. Y ellos empiezan a hacer una división entre lo que es la alta magia, o incluso lo que se llamó magia natural, como una magia antinatural. Interpretando la antinatural o la alta magia como aquella que utilizaba una serie de hechizos y rituales para convocar a una serie de entidades con las que el hombre podía conseguir una serie de favores, lo cual era contrario a la voluntad divina de Dios, y ese aspecto sí que se perseguía dentro de la Iglesia Católica.
pero lo que fue la caza de brujas de una persona que en su caza hacía ungüentos o hacía una serie de hechizos cotidianos, eso habrá que esperar, como he dicho, al final de la Edad Media, inicios de lo que es el Renacimiento, donde ahí sí que va a haber una verdadera caza de brujas. Y es en la Edad Media donde el tema de la magia poco a poco se va a ir ligando a lo que es las fuerzas demoníacas y no tanto a una voluntad divina, y se va a empezar a censurar lo que es hablar de ella. Evidentemente ya he dicho que Santo Tomás de Aquino habló, Santa Hildegard habló, pero poco a poco esas ideas mágicas se van viendo como algo supersticioso, algo irracional, algo que no aporta nada al intelecto humano, y la Iglesia lo va desechando y al mismo tiempo va creando ese tabú como algo negativo en el resto de la sociedad, para que se vayan alejando de estas prácticas, para que puedan seguir siempre cercanos a la Iglesia. No obstante, aunque hubo una gran persecución a estos conocimientos en la Edad Media y también un poquito a posteriori, otras culturas como la cultura islámica hizo que los grandes grimorios, los tratados alquímicos y los textos cabalísticos se mantuvieran escritos para que cuando llegara a Europa, final de la Edad Media y Renacimiento, estos se pudieran volver a utilizar de nuevo. Y que ya digo que estos escritos estaban dentro de las bibliotecas cristianas, pero que finalmente se le había quitado su desuso. Bien, para concluir, lo que quiero decir que de igual manera que en la época prehistórica dividimos la magia en dos, es decir, la magia simpática o por similitud y la magia por contacto o contagio, la Edad Media va a hacer también algo muy similar, va a dividir la magia en dos aspectos. La primera, y esto Santo Tomás, podéis buscar mucha información, es el que lo hace, que no es que lo invente, sino que esto es algo que ya lleva desde un poquito antes de la Edad Media. Nos va a hablar de lo que es la magia natural, que es aquella en la que algunas actividades pueden parecer magia, pero que realmente no lo son, o que mejor dicho podríamos decir que es una magia que Dios o la divinidad ha otorgado a los individuos, que es, por ejemplo, hierbas medicinales, utilizar ciertas piedras para curar. Es decir, toda magia o todo procedimiento mágico que provenga de la naturaleza, es decir, de la creación, de lo que es divino, se acepta. Y Santo Tomás llegó a entender de que había cierta intuición humana para entender esta magia de la naturaleza y que era un parte de un don divino. Por otro lado está lo que es la alta magia o magia ilícita o demoníaca, que es aquella que normalmente busca contradecir las leyes del orden natural. Es decir, invoco a una entidad, porque yo como ser humano por mí mismo no puedo lograr ningún cambio, y entonces el trato que yo hago con esta entidad, nena, hija, deja de tirar los cables. Y después estaría lo que es la magia o alta magia, magia ilícita o demoníaca, en la que el hombre, dentro de sus limitaciones mortales, que no puede intervenir en la naturaleza, en la creación de Dios, invoca a una entidad que tenga esa capacidad, normalmente una entidad demoníaca, pero que si invoca a un ángel seguiría siendo igual de ilícita. Es decir, aquí el problema no es que sea un ángel, un serafín o un serafín caído, no. Aquí el tema es que yo estoy invocando a estas criaturas, siendo un ser inferior, a través de unas reglas que son dudosas, para que éstas lleguen y modifiquen algo que pertenece al orden divino, como por ejemplo querer contaminar el agua de un río, provocar una enfermedad, una plaga. Esto era ilícito y era condenado por la Iglesia Católica. Pero que en líneas generales, y esto es muy importante, dentro de la Iglesia Católica habían ciertos estudios esotéricos, como era la astronomía, la astronomía y la astrología, que se estudiaban, y también lo que eran las matemáticas en un sentido pitagórico. El problema es cuando se utilizaban estos principios esotéricos, que se creían que eran más elevados, que conectaban con la divinidad, para sacar algún tipo de provecho de lo que era la profecía, la clarividencia o la adivinación. Esto también estaba censurado por la Iglesia, porque solo Dios podía tener acceso al conocimiento del futuro y el hombre no, al menos que te lo permitiera y te lo diera Dios a través de un don. Que esto también es importante. Mucho de lo que eran
capacidades o dones mágicas a lo largo de la historia, el cristianismo también las reinterpretó como dones o gracias divinas. Así que en esta época antigua y Edad Media, venerada por unos y temida por otros, pues la magia fue sobreviviendo como buenamente pudo. Pero que yo os digo que esto es desde el punto de vista europeo. Tendríamos que ver ahora cómo fue esta idea de magia en otras culturas y cómo se fue avanzando y cómo fue evolucionando. Aquí ya vamos viendo cómo el cristianismo llega ya a un momento que va a tomar algunas ideas y otras las va a querer censurar, porque no las va a ver éticas, no las ve correctas, la ve como un conocimiento innecesario o algo que puede contradecir la palabra de Dios. Y por otro lado, pues vemos otra cultura como es la islámica, que si bien no es que la esté practicando en plan bruto, sí que es verdad que va haciendo que ciertos tratados que pueden tener una utilidad más allá que individual, como por ejemplo transformar el plomo en oro, que esto puede interesar y ha interesado siempre a muchísimos líderes políticos, pues esto sí que se permitía que se pudiera estudiar.